Ajo espantoso episodio 31. Mansión encantada que no morirá. Capítulo 1. La llegada. A principios de 1990, Alice se encontró en un ferry a Orcas Island en Washington, San Juan Islands. El aire estaba cargado de anticipación mientras observaba cómo el continente se alejaba en la distancia, reemplazado por la belleza en expansión de las islas. Estaba acompañada por su familia y amigos cercanos, todos ansiosos por un retiro de verano en una casa que había pertenecido a la familia de David durante generaciones. Ubicada en 80 acres boscosos, la mansión se alzaba como una reliquia del pasado, y su grandeza contrastaba marcadamente con la naturaleza que la rodeaba. El sol estaba alto cuando llegaron, proyectando un cálido resplandor sobre la amplia propiedad. La casa, con sus paredes cubiertas de yedra y sus extensos jardines, parecía a la vez acogedora y amenazadora. David, el hijo del dueño, los recibió con una sonrisa. Sus ojos delataban una pizca de inquietud que Alice no lograba ubicar. «Bienvenidos a nuestra casa de verano», dijo David, guiándolos a través de la gran entrada. El interior era un laberinto de habitaciones, cada una llena de muebles antiguos y reliquias familiares. Alice sintió un escalofrío a pesar del calor del día, una sensación que se instaló profundamente en sus huesos. Después de instalarse, el grupo decidió explorar la propiedad. Los demás se fueron a jugar al tenis y se fueron a Alice a vagar solos. Deambuló por los jardines, sus pensamientos flotando como las hojas en la brisa. El calor pronto se volvió agobiante y decidió refrescarse dentro de la casa. Capítulo 2. El ático. Atraída por un impulso inexplicable, Alice se encontró subiendo las estrechas escaleras que conducían al ático. El espacio estaba abarrotado de pertenencias olvidadas, un testimonio de las vidas que habían pasado por la mansión. Motas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban a través de la pequeña ventana. En la esquina del ático, Alice descubrió un espejo adornado con marco de madera. Su superficie estaba empañada, pero aún reflejaba la tenue luz. Mientras se miraba en el espejo, sintió un escalofrío inquietante recorrer su espalda. De repente, escuchó la voz de una niña pequeña a su lado que decía, «Mami». La voz era dulce e inocente, pero llena a Alice de una abrumadora sensación de temor. La atmósfera en el ático cambió abruptamente. Voces la rodearon, desesperadas y salvajes, sus palabras ininteligibles. Los muebles empezaron a temblar y temblar, como si estuvieran poseídos por una fuerza invisible. El pánico se apoderó de Alice y huyó escaleras abajo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Salió corriendo, jadeando por aire, su mente dando vueltas por el encuentro. Capítulo 3. La inquietante. Cuando David y los demás regresaron, Alice contaron su experiencia. El rostro de David palideció y su expresión era grave. Explicó que la casa estaba realmente perseguida por los espíritus de una mujer llamada Evelyn y su hija Lily. Evelyn se había quitado la vida y la de Lily varias décadas antes, utilizando el escape del coche en el garaje. Sus espíritus nunca habían abandonado la mansión, atados al lugar por su trágico final. Alice estaba horrorizado e intrigado al mismo tiempo. No podía quitarse de encima la imagen del ático y la voz que había oído. Esa noche, mientras yacía en la cama, el sueño se le escapó. Sus pensamientos fueron consumidos por los fantasmas que permanecían en la casa. Sintió una creciente compulsión por descubrir su historia, por comprender la tragedia que se había desarrollado dentro de esos muros. Capítulo 4. La investigación. A la mañana siguiente, Alice se acercó a David y le pidió más detalles sobre el fantasma. Al principio se mostró reacio, pero finalmente compartió lo que sabía. Evelyn había sido una pianista talentosa, reconocida en su juventud por su destreza musical. Había abandonado su carrera para criar a Lily, y su amor por su hija eclipsaba su pasión por la música. Pero tras la muerte de su marido, la música cesó y el silencio se volvió insoportable. Decidido a aprender más, Alice visitó la biblioteca local. Examinó minuciosamente periódicos y discos viejos, reconstruyendo los fragmentos de la historia de Evelyn y Lily. Descubrió que Evelyn era una joven viuda que se había quedado sola para criar a su hija tras la prematura muerte de su marido. El aislamiento y el dolor la habían llevado a la desesperación, culminando en aquel fatídico día en el que decidió acabar con sus vidas. Alice encontró una fotografía antigua de Evelyn y Lily, tomada justo un año antes de su muerte. Los ojos de Evelyn tenían una tristeza que parecía traspasar el papel, mientras que la sonrisa inocente de Lily contrastaba marcadamente con la desesperación de su madre. Alice sabía que tenía que hacer algo para ayudarlos. Capítulo 5. La música. Esa noche, Alice decidió tocar el piano en el gran salón de la mansión, con la esperanza de que la música llegara al ánimo de Evelyn y Lily.
Eligió una pieza por la que Evelyn había sido famosa y sus dedos bailaron sobre las teclas mientras la inquietante melodía llenaba la habitación. El aire se enfrió y Alice sintió una presencia a su lado. Continuó jugando, su corazón latía con fuerza mientras la atmósfera se ponía tensa. El candelabro encima de ella comenzó a balancearse y un suave susurro llenó la habitación. «Gracias», dijo, la voz apenas audible pero llena de gratitud. Alice cerró los ojos y las lágrimas corrían por su rostro mientras tocaba las notas finales. Cuando abrió los ojos, vio a Evelyn y Lily de pie junto al piano, sus formas brillantes y translúcidas. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas y la sonrisa de Lily era cálida y radiante. Cuando la última nota se desvaneció, los espíritus de Evelyn y Lily comenzaron a disolverse en el aire, sus formas fusionándose con la luz que se filtraba a través de las ventanas. Alice sintió que una sensación de paz la invadía, sabiendo que ella los había ayudado a encontrar algo de consuelo. Capítulo 6. La casa tranquila. Los días se convirtieron en semanas y Alice seguía tocando el piano, cada nota un tributo a Evelyn y Lily. La casa se volvió más silenciosa, la atmósfera opresiva se disipó a medida que los espíritus encontraron la paz. Pero el recuerdo de esa inquietante experiencia permaneció con Alice, un recordatorio de la tristeza y la tragedia que pueden persistir mucho después de la muerte. Al final, Alice abandonó la mansión, llevando consigo el peso del pasado y la esperanza de haber traído algún consuelo a las almas perdidas. La casa permaneció, un testigo silencioso de las penas y alegrías de quienes habían vivido y muerto dentro de sus muros. Y aunque los espíritus de Evelyn y Lily habían encontrado la paz, la mansión mantuvo sus secretos en secreto, esperando a que llegara la próxima alma lo suficientemente valiente como para descubrir su pasado atormentado. Capítulo 7. Un regreso a la normalidad. Alice regresó a su vida, pero sus experiencias la cambiaron para siempre. Orcas Island. Se encontró más en sintonía con las emociones de quienes la rodeaban, más empática con sus luchas silenciosas. La aparición le había abierto los ojos a la frágil frontera entre los vivos y los muertos, y llevaba esa conciencia consigo. Se mantuvo en contacto con David, quien le informó que la mansión permanecía en paz. La atmósfera opresiva se había disipado y la casa parecía respirar más tranquila, su oscura historia ya no la agobiaba. Alice se consoló al saber que ella había desempeñado un papel en esa transformación. Capítulo 8. Nuevas revelaciones. Un día Alice recibió una carta de David. Había descubierto un viejo diario en el ático, uno que pertenecía a Evelyn. El diario detalla su vida, sus pasiones y su descenso a la desesperación. También reveló una verdad oculta. Evelyn no había actuado por pura desesperación, sino también por miedo. Había sido perseguida por un espíritu malévolo, uno que la había atormentado a ella y a Lily, llevándola al borde de la locura. David envió a Alice el diario y ella lo leyó con gran pesar. Las palabras de Evelyn pintaron el cuadro de una madre amorosa, desesperada por proteger a su hija de la oscuridad que los rodeaba. El espíritu malévolo se había aprovechado del dolor de Evelyn, susurrando mentiras y alimentando su desesperación hasta que no vio salida. Capítulo 9. Enfrentando la oscuridad. Alice sentía una renovada sensación de propósito. Tenía que regresar a Orcas Island para enfrentarse al espíritu malévolo que había atormentado a Evelyn y Lily. Se puso en contacto con David y juntos hicieron planes para volver a visitar la mansión. Cuando llegaron, la casa parecía diferente. El aire estaba cargado de anticipación, como si la propia mansión fuera consciente de sus intenciones. Alice y David se prepararon para el enfrentamiento, reuniendo textos antiguos y consultando a expertos en lo sobrenatural. Al caer la noche, entraron al ático. El espejo todavía estaba en un rincón, su superficie ahora cubierta por una fina capa de polvo. Alice sintió que el escalofrío regresaba y supo que no estaban solos. Empezó a tocar el piano y la inquietante melodía llenó la casa una vez más. El aire se enfrió y el espíritu malévolo se reveló, una sombra oscura acechando en los rincones de la habitación. David recitó un ritual de destierro, con voz firme a pesar de la presencia opresiva. El espíritu se retorcía y aullaba, su forma cambiaba y se contorsionaba. Alice continuó tocando, sus dedos moviéndose sobre las teclas con determinación. La lámpara de araña se balanceó violentamente y las paredes temblaron, pero no flaquearon. Capítulo 10. El adiós final. Con un último grito desesperado, el espíritu fue desterrado y su forma oscura se disolvió en el aire. La casa quedó en silencio y la atmósfera opresiva se disipó por última vez. Alice y David permanecieron en silencio, el peso de su victoria cayendo sobre ellos. Habían liberado la mansión de su oscuro pasado, asegurando que Evelyn y Lily pudieran descansar en paz. Cuando salieron del ático, Alice sintió una sensación de cierre.
La persecución había llegado a su fin, pero los recuerdos de Evelyn y Lily permanecerían con ella para siempre. Se enfrentó a la oscuridad y salió más fuerte, su compasión y empatía se profundizaron con la experiencia. Epílogo. Un recuerdo inquietante. Alice nunca regresó a la isla Orcas, pero el recuerdo de ese verano permaneció con ella, un eco inquietante de las voces que había escuchado y los espíritus a los que había ayudado. Siguió con su vida, pero la experiencia la cambió, dejándola con una comprensión más profunda de la frágil frontera entre los vivos y los muertos. Años más tarde, se sintió atraída por otros lugares embrujados y utilizó su nuevo conocimiento y empatía para ayudar a otras almas perdidas a encontrar la paz. Se hizo conocida como una guía espiritual compasiva y decidida, y aquellos a quienes ayudaba susurraban su nombre con asombro y gratitud. Pero no importa cuántos espíritus guió hacia la paz, el recuerdo de Evelyn y Lily siguió siendo el más conmovedor. Ellos habían sido los primeros, los espíritus que le habían abierto los ojos al mundo más allá del velo. Y a medida que crecía, a menudo se preguntaba si, en algún lugar de las sombras del mundo, otros espíritus esperaban que alguien los escuchara, los entendiera y los ayudara a encontrar el camino hacia la paz. En los momentos de tranquilidad, cuando el mundo estaba en silencio y el aire estaba cargado de silencio, Alice todavía podía escuchar la inquietante melodía del piano de Evelyn, un recordatorio del verano que cambió su vida para siempre. Y aunque el final no fue feliz, era una historia que pedía más, una historia de dolor y redención que persistió mucho después de que la nota final se desvaneciera. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.